Estamos con alguien en este momento a quien yo le quiero dar la bienvenida. Estamos hablando de don Julio De Vido. ¿Cómo estás, maestro? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Por acá. Me decías recién que estabas haciendo un tour del recuerdo por el barrio, porque... Claro, porque yo me quería acá. Exacto. Yo nací en el año 49, en lo que es ahora Armenia, antes era Acevedo, Sí. 1366, justo frente a la iglesia de San Gregorio. Y fui al jardín de infante acá al San José. Hasta los 18 años viví en esta zona. Imagino que está bastante distinto. No queda nada igual, le decía recién a Tomás, no queda nada igual. No hay en la cuadra de mi casa no hay una sola casa igual. Dando vueltas sí hay lugares que evocan el pasado, pero un barrio que ha sufrido una profunda Transformación, por no decirte gentrificación. Sí, donde está, por ejemplo, ahí en Acevedo y en Nicaragua, que hay una plaza ahora que se llama Armenia, ahí había un gasómetro. Antes de que se instalara el gas natural, inclusive mi abuela salía a mirar por el telescópico. Entonces vos veías, cuando tenía mucho gas, estaba alto y iba bajando. Mirá. La compañía era privada, antes que Perón la recuperara, que se llamaba Compañía Primitiva de Gas, era inglesa. Antes que se creara la gas del Estado. Después vino el gasoducto de Pico Truncado hasta acá. Y en el año 57 recuerdo, iban por casa y te cambiaban los quemadores de la cocina y del calefón, porque el gas que se generaba en el gasómetro surgía de las centrales eléctricas que también eran inglesas. Con el gas el gas que generaba el carbón que quemaban para generar energía, lo transmitían a los gasómetros. ¿Sabes que estoy pensando que si yo recorriera... Villa Malcon se llamaba esto antes de ser Villa Crespo. Ah, por eso está el Club Malcolm acá. Claro, porque Claro, sobre el Córdoba, fundador del barrio, el primero que vino, porque esto era la orilla del Maldonado. Mirá, Yo la conocí la avenida Juan B. Justo, era nueva prácticamente. El Club Malcolm Tenía 10 existía. años. El Club Malcolm existía en ese momento. Sí. Yo, más, como cuando éramos chicos nos disfrazábamos y veníamos al club ahí a tirar papel picado en el carnaval. tengo una preocupación Nos pintaban grande. con corcho los bigotes. Siento que si yo recorriese el barrio de mi niñez, no puedo recordar una sola cosa. O sea, ¿En serio? Es que la cantidad de información que tiraste desde el... No, del pará. gasómetro. Acá hay un... O sea, yo quizás Me explico recuerdo... cómo se hacía el gas en el barrio. Yo no te puedo digamos. explicar Yo, cómo si se me hace el recorren gas. ahora, ahora por mi primaria digo, yo acá fui a la Cambiaron los escuela. tiempos, Fin. Claro. ¿Cuántos años de diferencia tenemos? Yo tengo No, 74. pero con más razón, estoy en el horno, tengo que empezar a encontrar data curiosa Para contarle a los de pibes. Almagro. Data Claro. curiosa de Almagro para agarrar y por lo menos... Se vivía tirarle a mucho alguien. más en la calle que ahora. Claro. La calle era... Nosotros no tuvimos tanta lugar, infancia. era seguro, además. Acá, al lado de lo que era la vía, había una calecita, ahí veníamos con las monedas que podíamos, que nos daba la abuela o los viejos. Claro. Que era caballo originalmente. Un caballo daba la vuelta. ¿Caballo dado la vuelta? Claro, no tenía motor. Estaba un caballo en el medio, giraba y la calecita giraba. Mira, tracción a sangre. Claro. Mirá, había una- muchas calecitas a caballo en Buenos Aires. Claro, porque no tenían un motorcito Después, Mitsubishi. con el tiempo, yo tenía 10 años por ahí, que ya no veníamos a la calecita, ya la motorizaron. Claro. Julio, tengo varias cosas para Sí, preguntarte. Tal vez más importante que esta. No sé si más la importante, memoria. No sé si más importante, pero hablemos un poco también de actualidad. Creo que aquella vez donde nos juntamos también nos sacamos un poco las ganas de hablar de antes. Pero bueno, no estábamos en esta coyuntura, no estábamos con este gobierno. No. Tengo que preguntarte por tu visión de la actual administración y de la situación particular que atraviesa, porque me parece que está en un momento también que no es igual al que arrancó, al menos. ¿Vos cómo ves el gobierno de Milei? Bueno, por un lado lo sufrimos, ¿no es cierto?, en términos económicos, los sectores medios y bajos de la sociedad están sufriendo un saqueo de sus ahorros, claramente. De todas maneras, yo personalmente pienso que el presidente Milei tiene claramente la iniciativa política, tal vez no tanto por mérito propio, sino por el default en que están fundamentalmente la dirigencia del resto de los partidos políticos, ¿no? La derrota que sufrió el peronismo el año pasado, en el último trimestre, en noviembre, el balotaje esencialmente fue una derrota muy dura y de la que creo que solamente se sale a través de la democratización del partido. Yo coincido con el planteo de Máximo de llamar elecciones en noviembre para el partido a nivel nacional. Está claro, el presidente del partido, Alberto, está prácticamente
afuera del país, o no sé dónde está, no sabemos dónde está. Quisiéramos que estuviera en el partido y conduciendo digamos, el debate que debiera darse. Creo que la mejor manera de resolver el debate es a través de la cuestión electoral. Acá no puede haber grupos de iluminados, estamos como dirigentes, estamos todos cuestionados, claramente. Claro. Entonces creo que los afiliados tienen que votar y decidir quién va a conducir los destinos del peronismo. Entiendo claramente que si Cristina seguramente decidiera ocupar ese lugar, también nadie se presentara a disputarle el espacio, pero creo que es imprescindible, aunque haya una lista única, que haya una convocatoria electoral que inclusive creo que colaboraría, si el peronismo debate quién lo va a conducir, va a generar un ámbito, un espacio de discusión y un ámbito y un escenario político que sin ninguna duda va a ser mella en la iniciativa política que tiene el presidente, que quedó demostrado que con 8 senadores y 20 y pico de diputados pudo sacar una ley con el carácter de profunda transformación que pretende en sus objetivos. La ley, que obviamente son absolutamente antitéticos a lo que yo pienso que debe ser el país, porque el presidente claramente tiene la iniciativa. Me parece que el cambio del jefe de gabinete a los 3-4 meses de gobierno fue un cambio, digamos, audaz, claramente audaz, y que la presencia de Franco lo vitalizó políticamente al gobierno y hizo posible que saliera la ley. Vos sos una persona de un tremendo conocimiento práctico y me gusta hacer esta pregunta, se le hice a Moreno también, pero frente a este eterno problema que tiene la República Argentina llamado restricción externa, ¿no? Que en un momento pasa esto que te quedás sin dólares, por un motivo o por otro. El gobierno ahora también enfrenta su propia forma de escasez de dólares. Si no renueva formas de endeudarse, o no le liquida el campo, o tampoco devalúa, o tampoco está pisando tarifas, o sea... No llegan inversiones. No llegan tampoco inversiones que te alivien en esa situación. Nunca termino de entender si alguien realmente tiene una propuesta, una solución a ese problema crónico de la Argentina. ¿Cuál sería para vos tu lectura? No solo lo que le está pasando al gobierno con su fenómeno de escasez de divisas, sino cuál sería la forma de abordarlo con otro signo político, básicamente. Mirá, yo creo claramente que esta historia viene de tiempo atrás, después del efecto Lehman Brothers, año 2009, sí. Se empezó con la cuestión del cepo. Sí. Creo que, Néstor Kirchner jamás hubiera impulsado el cepo originalmente. Después, una vez que vos lo ponés, quitarlo significaría en este caso una espiral de crecimiento del dólar, que significaría un encarecimiento aún mayor del costo de la vida con una crisis económica y social profundísima, por eso que ni ellos mismos se animan a quitarlo, más allá de los consejos que le dan algunos ortodoxos, como el caso de Cavallo. Creo que el superávit fiscal y el comercial, desde la balanza de pagos que llevó adelante Néstor en los primeros 4 años del 2003 al 2007, son esenciales, si no es muy difícil gobernar. Y fundamentalmente el precio del dólar tiene que fluir en el marco de cómo vos manejás el esquema macroeconómico, que es lo que hizo Néstor durante esos años. Todos podemos decir que había un escenario mundial diferente, un escenario regional diferente. Bueno, para eso creo que hay que debatir y buscar un dirigente que desde el campo nacional y popular pueda realmente enfrentar a esta derecha libertaria o liberal, porque yo le llamo en definitiva, son liberales, y reencauzar el país en el camino del desarrollo económico, político, social. Hoy, ¿quién ves que pueda conducir ese proceso? El que gane el proceso. Creo que hoy lo que veo es que hay que llevar adelante un proceso electoral dentro del justicialismo que nos lleve a un escenario distinto con un dirigente consagrado. La gente tiene que opinar. No sé quiénes pueden llegar a jugar ahí. Creo que es una etapa de renovación, tendría que haber dirigentes nuevos. Me parece también que si Axel o Máximo quieren jugar el espacio, tienen que jugarlo con propuesta, con debate, y que todos los afiliados vayamos y los votemos o no los votemos. Digo, todos los afiliados
porque creo que es la única manera de generar un espacio de claridad dentro del escenario opositor, porque evidentemente la oposición en el debate de la ley se vio claramente minoritario lo que es Unión por la Patria, 99 diputados, bueno, 1 o 2 votaron la ley. En el Senado hubo bastante homogeneidad en el voto, si bien algunos artículos de la ley, el RIG y demás, hubo algunos de Unión por la Patria que lo votaron, y evidentemente hace falta una conducción política que hoy claramente no existe. Cristina creo que es una dirigente muy valiosa, pero evidentemente después de la derrota electoral y después de 8 elecciones perdimos 6. Evidentemente ha habido un proceso de deterioro en la potencia, en la capacidad y en el poder acumulado de la dirigencia para poder llevar adelante una oposición que pueda enfrentar a un gobierno que hoy tiene claramente la iniciativa política, aunque no nos guste, aunque nos duela admitirlo. Por eso, cuando uno va viendo las encuestas, la caída, hay una baja, pero sigue siendo mayoritario el apoyo al presidente. Cuando vos hablas de la discusión de larga data, donde pones en el centro el superávit fiscal, el no endeudamiento, señalás el cepo, ¿no? Como esta suerte de fuente de problemas. Genera distorsión y eso es lo que hace también que no vengan inversiones. Eso es objetivamente así. Nosotros no teníamos cepo y venían inversiones, hubo desarrollo, crecíamos al 9% anual. El PBI, este año creo que va a caer el 5%. Para que nos demos una idea de en qué punto estamos. No, yo lo que trato de entender Venimos de 4 años anteriores, de 8. Pues el gobierno de Macri fue un desastre, digamos, fue un industricidio, hubo una caída absoluta del empleo, de la calidad del ingreso de los asalariados, que son los que te mantienen y te explican el 70%, el mercado interno explica el 70% de la economía. ¿Y cómo cuando hablas de esas discusiones anteriores, si hay este nivel de consenso, yo percibo este nivel de consenso con que el cepo es un instrumento indeseable, ¿por qué se aplica? ¿Cómo arranca el momento de, ¿por qué no ponemos un cepo frente? Y bueno, es un tema complejo, creo que viene de la mano de situaciones a nivel de la economía mundial que llevaron a la toma de una decisión que a lo mejor para mí fue equivocada. Creo que habría que haber encontrado otra salida. Si no, eso se va acumulando un efecto negativo que después, ahora, claro, hoy, fíjate que ni ellos que son ultraliberales se animan a sacarlo, porque ha generado un proceso de distorsión que ha durado años. Macri lo sacó, pero se endeudó. Entonces, al endeudarse, perdés la capacidad de ahorro y de superávit fiscal. Se te va complicando. De hecho, en abril de 2018 fue este mismo ministro que hay ahora, Caputo de Estados Unidos, fue a pedir plata al sector privado y no hay más. ¿Por qué? Porque no había superávit fiscal, digamos, no había cepo, pero el valor del dólar que estaba en la pizarra no era el que pagaba el mercado. Pero vos te endeudás para sacar el cepo, después no pudiste sostener superávit. Claro. Y ahora, en la situación en la que estamos, el país está con cepo y endeudado. Nosotros salimos con cepo, Macri no se endeudó y siguió. Obviamente, cuando vos te endeudás después, y al no ingresar dólares, porque claro, el campo no te liquida, que es la mayor fuente de ingreso, porque por otro lado, ven que el dólar paralelo está... Hay un 40 o 50% de diferencia, como hay ahora con el valor del dólar oficial. Y la gente compra los hilos bolsa, acopia, acumula, y ahí se genera un proceso de desinversión y de falta de recursos. En junio tendría que estar ingresando todos los dólares de la cosecha gruesa. También creo que hay un abandono del Estado en materia de regulación del comercio exterior. Esto claramente creo que es de una utopía absoluta pensar que el Estado no tiene que tener un rol, yo diría hegemónico, pero por lo menos protagónico en el manejo del comercio exterior. O sea, a ver, ¿qué es lo que se exporta? Se exporta lo que sobra, lo que no se consume en el país, teóricamente se exporta. Ahora con esta ley que salió ya no es tan así, porque no tienen necesidad, pueden exportar todo el gas que quieran sin cumplir con el abastecimiento interno. La ley dice esto. Bueno, eso es un problema muy grave porque te fija el valor de los insumos al mismo valor que vos los exportás. La gente gana en pesos y el gas va a valer en dólares porque te transmiten el valor que le paga
el extranjero que compra nuestro gas se va a pagar acá. Oh, clarísimo. Y con respecto a el diagnóstico que vos haces, que es, bueno, ahora vos tenés cepo y endeudamiento. Sí. O sea, tenés las dos cosas a la vez. Las dos cosas. ¿Existe desde alguna biblioteca de teoría económica o teoría política una manera de salir de esto que sea diferente a la que está transitando el gobierno? Porque viste que existe esta discusión como de la inevitabilidad de este proceso, ¿viste? Esto va a ser duro, va a ser cruel, va a ser cruento, porque debe serlo. No, yo no pienso que no debiera ser así. En realidad, el proceso de acumulación de divisas, si el Estado toma un rol más protagónico en el comercio exterior, se va a dar naturalmente y eso nos va a permitir acomodar el tipo de cambio. Ahora, particularmente creo que el endeudamiento es un cepo muy grande. Ahora, Néstor, ¿cómo manejó el endeudamiento? En menos de 4 años, 4 años duró el periodo. Y antes de terminar el periodo, no solamente que nos desendeudamos o teníamos un plan de pago con los acreedores externos, con un 46% de quita de capital y un 75% de los intereses, que fue muy distinto al acuerdo que hizo Guzmán y Alberto con el fondo. Donde prácticamente lo primero que se hizo cuando se asumió el gobierno, se reconoció la deuda que había tomado Macri, que no había sido autorizada por el Congreso de la Nación. Vos decís que ahí se pierde una oportunidad. Ahí se pierde una oportunidad inmensa. Y luego cuando se vota el acuerdo con el fondo, que es el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Quién es el primero que está pidiendo el cepo? La salida del cepo, el fondo. Si también pide devaluar. También pide devaluar. Bueno, lo mismo. Si vos salís del cepo, automáticamente la devaluación se va a dar de por sí. La va a dar el mercado. Y el mercado no va a avalar el dólar de 900 pesos, 1.000 pesos. Casi 1.000 pesos oficial, cuando en la calle se está pagando 1.500. O 1.400, digamos, hoy. ¿Cómo es esa? Vos hablás con un... La economía no se puede... y además con el libre albedrío de la gente, en el sentido de defender su interés, no se puede pelear, es imposible. No, eso comparto. ¿Cómo, cuando vos hablás del rol protagónico del Estado? Para eso tenés que ingresar dólares, exportar. Pero vos decís rol protagónico interviniendo en el comercio exterior. En el comercio exterior. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ejecuta? En su momento tuvimos la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, durante el gobierno de Perón estuvo el IAP, el Instituto para el Intercambio, que hubo problemas de gestión, pero puede no ser igual. Yo me imagino una mesa con la conducción del Estado, como arbitrando el Estado de los intereses, donde estén los exportadores, los ganaderos, los agricultores, los industriales y los trabajadores de las distintas ramas, en donde se genere un proceso, digamos, virtuoso, y no que 8 empresas te manejen las exportaciones del país. O sea, ahí cada uno va a pelear por lo suyo y el Estado tendrá que arbitrar la mejor forma, la mejor armonía para poder resolver el tema, porque si no estamos rifando la riqueza de los argentinos. Lo que se exporta, que la riqueza de los argentinos es de todos los argentinos. Entonces ahí, como decía el derecho romano, hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Si no existe esa justicia, pasan estas cosas. Cuando el agricultor cree, o el productor agropecuario cree que lo que le van a pagar por su producto no es equitativo, lo retiene, no lo vende, ahorra en grano. Así se decía que en Expoagro se batieron todos los récords de venta de Silo Bolsa. Mirá. Vos vas por la ruta 9 de Rosario a Córdoba y es todo blanco. Claro. Pero, a ver, si a vos te quieren dar 900 pesos el dólar exportado y en el mercado paralelo está a 1.400, 1.450 como yo esta semana, nadie va a querer vender, es lógico. Es un tema a resolver. Pero para eso tendría que haber un programa de desendeudamiento, no de mayor endeudamiento. El endeudamiento, el peor cepo, fíjate, Perón no adhirió, recién la Revolución Libertadora se adhirió al Fondo Monetario Internacional, que había sido creado en el Acuerdo de Bretton Woods en 1945, o sea, a la salida de la guerra, que fue una manera de que Estados Unidos, que las fuerzas victoriosas de Occidente operaran sobre los mercados de crédito internacional y de alguna manera sometieran a los países. Por eso, pero nunca adhirió al fondo. Y bueno,
la economía funcionó de otra manera. Hubo 2 sequías muy importantes que tuvo restricción de dólares y ahí empezó el desgaste de aquel gobierno. Bueno, Claro. ¿por qué? Porque no se había logrado cumplir los objetivos a fondo del primer y segundo plan, sobre todo del segundo plan quinquenal, de generar un proceso de industria pesada, fundamentalmente de siderurgia y demás, para lograr generar un saldo exportable en industria pesada que nos incorporara a dólares. Yo te doy un dato. Cuando nosotros asumimos, se inauguró al poco tiempo, en el año 2006, una central de uranio experimental de uranio en Argentina, hecha por el INVAP, en Australia, en Sydney. La tonelada sacamos un día la cuenta, la tonelada de cada del material exportado, el valor estaba en $200.000. Y fíjate vos que en el 2008, cuando fue la crisis del campo, de la 125, que fue un precio excepcionalísimo de la soja, estaba a 634. Claro. Bueno, entonces en la Argentina hay conocimiento, hay capacidad. Está la necesidad imperiosa, que creo que fue uno de los déficits que nosotros tuvimos, de poder conformar una burguesía industrial nacional, digamos, que defendiera sus auténticos intereses en el mayor desarrollo y no que apostaran al mercado financiero para invertir sus ganancias. Bueno, eso fue un déficit que nosotros tuvimos, se intentó, pero no fue suficiente. Y el otro tema es del interior del país. Yo creo que hay que, de alguna manera, romper la hegemonía de Buenos Aires, generar un país federal en un marco de lo que sería una especie de confederación o de federación de provincias, como son Brasil, México, Estados Unidos y Rusia. Decime a cuál de ellos le van peor que a nosotros. A ninguno, todos están mejor que nosotros, porque el régimen federal hace una inversión de el producido, la riqueza de las provincias, no viene a Nación y después vuelve en un porcentaje, no. La provincia se queda con lo que le corresponde y lo que no le va a Nación. Cuando se habla, en uno de los puntos del Pacto de Mayo que quiere firmar Milei, se habla de una nueva ley de coparticipación. Lo que hay que hacer con participación invertida. La provincia recauda, cobra y le manda lo que corresponde a Nación. No tener que venir a hacer la cola y generar los condicionamientos que generó en el Congreso, por ejemplo, el hecho de que los gobernadores tengan que hacer cola y ir a pedir limosna prácticamente para que le paguen lo que se les comprometió. De hecho, estaba viendo recién que Macri le reclamó al gobierno que aplicaran la ley de coparticipación tal cual el fallo tiene la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo dijo hoy también. Lo cual va en detrimento de, si hubiera un fallo de la Corte y demás, me parece que eso directamente se lo chorearon a las provincias, claramente. Claro. O sea, creo que tenemos que volver a la situación previa a Casero en materia de relación entre la capital y las provincias. Es decir, lamentablemente la muerte de Quiroga evitó la organización nacional que después dio la Constitución del 53, pero los que ganaron en Casero son los que hoy conducen la Argentina y no nos va bien con ellos. Julio, para últimas preguntas que te hago, vos lo venías igual recorriendo, lo dijiste un poco, pero también quiero preguntarte por el estado de situación del peronismo y qué estás viendo vos al respecto también de la discusión de estas ideas, ¿no? ¿Viste? Hay una tentación en discutir nombres o no, bueno, yo lo veo en tal o cual. O aparecen grupos que dicen representar al peronismo y hoy al peronismo no lo representa a nadie. Vos fíjate con el tema de la ley de las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, simultáneas obligatorias, eso fue una iniciativa del peronismo. Desde que sacamos la ley de PASO perdimos todas las elecciones menos 2. ¿Por qué? Porque no hubo elección de los candidatos. Yo no quiero pelear a la palabra del dedo, el no dedo y demás, porque de última puede haber habido un dedo, pero todos los demás nos quedábamos en el molde, como quien dice, y lo aceptamos. Pero hoy es fundamental que se elijan autoridades partidarias y esa situación de debate interno que va a generar, esa pulsión que va a generar el peronismo va a ser imparable y seguramente le va a quitar el protagonismo que hoy tiene el gobierno. Pasó con la interna Menem Cafiero, que sacó de la escena el alfonsinismo en su momento,
Y aún así todo, Angeló, después de la hiperinflación, sacó el 38% de los votos. O sea, es fundamental desplazar el centro político de atención al debate interno que se tiene que dar dentro del movimiento nacional y popular. Sí, a través de elecciones partidarias. Y luego que esa comisión elegida, ese Consejo Superior, convoque a elecciones para las candidaturas del año que viene para diputados y senadores. Si no, la paliza que vamos a sufrir va a ser igual o peor que la de noviembre del año pasado. Venimos de discusiones en donde el peronismo una y otra vez le rehúye a las PASO. Hay algo de las PASO, hay un argumento de que es no, ir a las PASO te expones a dividirte y derrotarte. Creo que es un gran error. Y no, fue bien, de 8 elecciones perdimos 6. No fue buena la táctica. Creo que fue claramente equivocada. En general, el argumento que se sostiene es que si vos atomizás el voto y te mostrás más dividido, después el otro cobra más fuerza simbólica. ¿Y cómo no fue? Mirá, si el peronismo se pone a discutir realmente de fondo, con un congreso como el del Teatro Odeón, donde hubo sillazos, donde hubo la pelea que hay que dar dentro de un movimiento como este, evidentemente va a correr el centro de la escena política al movimiento nacional y seguramente de allí van a haber aportes, proyectos, sugerencias y decisiones que sin ninguna duda colocarán de nuevo al peronismo en la preferencia de grandes sectores de la población. Seguramente para ganar no alcanzará con eso solamente, sino que habrá que formar después. Depuremos y purifiquemos democráticamente al partido, hay que buscar los socios electorales para armar un frente. Yo coincido, la discusión este año no tiene ningún apuro electoral. Me gusta... la verdad comparto, o sea, vos decís que una interna lo suficientemente cruenta y con lo suficientemente grado de sillazos... Discutiendo a fondo, digamos, es una figura, pero discutiendo a fondo... Se lleva el foco de atención, o sea, la gente va a decir, che, esto es interesantísimo, se están matando. Y bueno, porque además van a ver que va a haber una decisión política de generar un proceso realmente de cambio y de transformación. No queremos más dirigentes que nos digan que hay que acordar con la derecha. Si acordamos con la derecha, sí nos va a ir. No fue mal. Hay que buscar dentro del Frente Nacional los espacios. El radicalismo que juegue por su lado. Habrá sectores del radicalismo que serán afines a nosotros. Pero bueno, lo hemos visto en el Congreso. El radicalismo va a tener un sector que lidera Lustó, que aparentemente es progresista y todo fantástico. Pero si no fuera sido porque puso el culo en la silla, hoy no estaba la ley. Sí. Fue tan negativo lo que hizo él como lo que hizo De Loredo, que es el otro extremo. Entonces, bueno, por ahí no es. No, De Loredo da enérgicos discursos en República antes de votar a favor. Ya es fantasmagórico, pero de igual, dar quórum sabiendo, digamos, evidentemente no pasa por ahí. La alianza del peronismo tiene que ir un sector con los sectores nacionales y populares, con los sectores sindicales, porque tenemos que volver a querer tener una gran masa de trabajadores sindicalmente organizados, con una conducción política del sector como fue la de Saúl Ubaldini, que terminó pobre y olvidado. Saúl Ubaldini falleció siendo asesor gremial del Ministerio de Planificación. No sabía eso. Sí, bueno, eso me vino a ver Hugo Moyano porque estaba en una condición mala, enfermo y con deudas y con problemas en ese momento. Y bueno, además fue un colaborador espectacular. Además, bueno, se estaba hablando hablar Ubaldini cuando había un problema gremial. Bueno, fueron meses, pero fueron muy productivos. Y la verdad que para mí es uno de los orgullos que tengo en mi carrera política haber tenido a Saúl de colaborador, ¿no? Mirá. Bueno, perfecto. La receta entonces es una interna como tiene que darse. Claro, a fondo, discutiendo todo. Sí. Pero del peronismo. El peronismo. Sectores progresistas y demás. Nos aliaremos después. Después en una discusión del frente electoral. Exactamente. Pero primero, si no están claros los tantos... Y eso va porque mientras tanto, la iniciativa política la sigue teniendo Milei, más allá del daño que están causando esta política, porque es lo que objetivamente se ve. Si no, deben mentir acá. No, espectacular. La verdad, Julio, como siempre, gracias, gracias por haber venido, por compartir un ratito. La verdad que cuando quieras venir a hacer un análisis sesudo sobre la situación... No falta porque tu producción, muy amable por otro lado, la compañera me siguió a sol y sombra. Bien, perfecto. Buenos testimonios entonces. Bien Agustina ahí, con marca personal. Exactamente. Tremendo. Bueno, pido un fuerte aplauso para Julio Vido acá presente.